Conforme se acercan los barcos militares estadounidenses a aguas venezolanas con 9.000 hombres a bordo, y mientras Nicolás Maduro envía a 15.000 soldados a la frontera y dice estar en capacidad para responder a cualquier ataque, la tensión en la región empieza a manifestarse en la búsqueda de soluciones alternativas. ¿Podría Colombia jugar algún rol mediador entre Trump y Maduro? Estos son algunos de los escenarios posibles. Hoy es martes 2 de septiembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de Hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, actualizaciones de noticias de las últimas horas. Luego de que se conociera el dictamen de medicina legal tras la autopsia a la niña Valeria Afanador, cuya muerte ha conmocionado al país, y hoy se conoce que la causa es el ahogamiento sin rastros de violencia perpetrados por otra persona. El abogado de la familia Afanador señala que el colegio es el absoluto responsable de la muerte de la pequeña, por lo que señala que debe haber responsabilidades directas que ahora serán el objeto de análisis de la justicia. Luego de que la Unidad Investigativa del Tiempo revelara en días recientes que la Fiscalía está investigando por otro caso al exalcalde de Medellín, el señor Daniel Quintero, quien además tiene pretensiones como precandidato a la presidencia de Colombia en el 2026, se conoció que, según esta investigación, el exalcalde habría ejercido presión para que fuera contratado como gerente allí al señor Javier Lastra, de esta empresa Afinia, que es una filial de Empresas Públicas de Medellín. El señor Lastra reaccionó a través de sus apoderados, dijo que cumplía con todos los requisitos para el nombramiento del cargo y que pasó los filtros de las pruebas de cazatalentos. Sin embargo, la gran pregunta es cómo terminó la hoja de vida de Javier Lastra en Empresas Públicas de Medellín, que viene siendo la empresa matriz de Afinia. En la búsqueda de la unidad investigativa también se conoció que estas preguntas también se las están haciendo al interior del pacto histórico. La lucha diplomática, la lucha política, el alistamiento, es la lucha no armada, pero incluye también un periodo de lucha armada. Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela. Y declararíamos constitucionalmente a la República en armas. Lucha armada y República en armas. De norte a sur, de este a oeste, para garantizar la paz, la soberanía y el desarrollo del país en cualquier circunstancia que nos toque. El escenario genera mucha incertidumbre. Ya son 6 buques militares que se encuentran de la Armada estadounidense en aguas cercanas a Venezuela y hay mucha expectativa sobre lo que puede pasar en los próximos días e incluso horas. Pero también se sabe que Nicolás Maduro ha respondido que Venezuela tiene cómo responder y que va a hacerlo si hay un ataque inmediatamente. Pero entonces, asimismo, pues hay toda una búsqueda de soluciones y entre algunas de esas han dicho que Colombia podría jugar un rol como mediador en la tensión Trump-Maduro. Vamos a hablar un poco de todo esto con la corresponsal del Tiempo en Caracas, Ana Rodríguez, quien ha estado siguiendo toda esta historia y las posibles salidas que puede tener el hecho. Bienvenida, Ana, muchas gracias. Hola Carlos, ¿qué tal? Sí, bueno, has dicho una palabra clave y es precisamente la incertidumbre que existe, porque no hay una política clara en cuanto a lo que quiere Estados Unidos con este despliegue militar. Si es solamente una especie de amenaza y presión contra el gobierno venezolano para, pues, obligar a escenarios como una repetición de elecciones o un abandono del poder. Entonces, existe ese mismo clima de incertidumbre
que los analistas hablan de que solo Estados Unidos sabe lo que va a pasar. Ni siquiera María Corina Machado, ni Edmundo González, que por supuesto están dentro de la jugada, pero que no son parte como tal de los planes reales. El mismo Maduro hoy hablaba ayer en su discurso de culpar, mejor dicho, a Marco Rubio de todas estas acciones y eximir a Donald Trump de cualquier responsabilidad. Entonces, ni él mismo sabe a ciencia cierta por dónde va esta situación. De hecho, él hablaba que en el 2019, cuando también hubo una crisis similar, estando Donald Trump en el poder, Estados Unidos le ofrece que abandone en una semana el poder o de lo contrario invadiría Venezuela, cosa que no ocurrió ni lo uno ni lo otro. Entonces, ese escenario pareciera estar nuevamente, seguir presionando, seguir amenazando, pero sin alguna solución o un desenlace a la vista. Ana, lo que está haciendo Nicolás Maduro era como lo que se esperaba dentro del libreto del régimen de Nicolás Maduro, pero ¿cómo piensa o se comporta todo el resto del país? ¿Hay búsquedas de soluciones diplomáticas desde Venezuela? La vía diplomática pareciera estar cerrada. De hecho, Maduro decía que solo tiene 2 canales de comunicación con Estados Unidos. Una con el encargado de negocios en Colombia, Jokman Lamara, y otra con Richard Grenell, que en su momento era el enviado especial de Donald Trump para asuntos de rehenes y que estuvo a principios de año en Caracas y logró durante esos primeros meses liberaciones de estadounidenses. Dijo Maduro que esos canales estaban maltrechos, que estaban bastante rotos, pero que querían retomarlos. Pero si él dice esto, es porque las puertas con Washington pareciera cada vez cerrarse un poco más, sabiendo también que es Rubio el que lidera esta ofensiva, ¿no? Y que han apartado un poco a Richard Grenell, que apostaba mucho por el diálogo con Maduro, pues a través de estos intercambios de presos, de extender licencias petroleras a cambio de acercamientos con Estados Unidos, cosa que quedó pues apartada con las decisiones del secretario de Estado, quien pues ha sido como más enfático en me das todos mis prisioneros estadounidenses y yo te doy a los 252 que estaban en El Salvador, por así decirlo, los venezolanos que estaban allí. Y luego vimos una extensión de una licencia petrolera. Entonces la vía diplomática parece un poco cuesta arriba, no es la primera vez, Venezuela y Estados Unidos no han logrado entenderse del todo, más o menos desde el 19 a manera diplomática. Solo quedaría que estos canales de los que se habla pudieran pues retomar algún tipo de curso, ¿no? Maduro habla que él está preparado o que el país está preparado para enfrentar cualquier ataque militar e incluso hablaba de que tiene apuntado 8.1 millones de venezolanos voluntarios alistados para defender militarmente, cifras que, bueno, difícilmente pueden ser verificadas y contrastadas, solamente nos queda, ¿no?, de la versión oficial. ¿Qué se dice sobre qué rol podría jugar Colombia en este escenario? Porque Nicolás Maduro creó una situación compleja en la que dijo que Colombia había movilizado a 10.000 soldados a la frontera a apoyar y Venezuela habría hecho lo mismo con 15.000 miembros hacia lo que se ha llamado la zona binacional, todavía no formal, pero la zona binacional. ¿Qué podría jugar Colombia si esto no es el tema militar específicamente? Mira, Colombia tiene varios roles. Primero, intentar buscar soluciones diplomáticas hacia la paz, porque efectivamente cualquier conflicto que golpea a Venezuela va a impactar en la región, va a impactar a Colombia, ya sea porque la magnitud del conflicto va a obligar probablemente a una salida, a un éxodo nuevo de venezolanos, porque políticamente Colombia va a tener que entrar en la jugada, por un lado porque pues, es un aliado histórico estadounidense con bases militares, y por otro lado porque tiene una afinidad en este momento ideológica con Nicolás Maduro. Entonces va a tener que tomar una posición. Pareciera que en este momento Petro se decanta por apoyar a Maduro, aunque no lo reconoce,
sigue insistiendo en que rechazar cualquier ataque en contra de Venezuela. Tampoco se ha alineado al discurso del señalamiento del cartel de los soles con Nicolás Maduro, cosa que sí ha hecho Ecuador, Paraguay, Argentina. Y sigue pues por esa línea Petro de mantenerse o alejarse cada día más de Estados Unidos, pero sin perderse del todo, ¿no? Por otro lado, pues se ha mencionado que hay factores de la política venezolana más alineados con la oposición que están intentando hacerlo bien Colombia para que a su vez Bogotá pueda mediar entre Washington y Caracas. Estos rumores parecieran ser ciertos. Entonces, independientemente de cualquier situación, Colombia tiene un rol muy, muy importante, aunque también lo pudieran tener Brasil, por ejemplo, o México, que son un poco más afines a Venezuela, pero de primera mano va a ser Colombia, quien tiene un rol súper importante. De hecho, el presidente Petro escribió en su cuenta de X que cualquier agresión contra Venezuela sería algo similar a las otras que ya se han visto en el mundo, tipo Libia, Irak, y mismo Maduro tomaba ese mensaje y lo leía, ¿no? Sintiéndose, por supuesto, apoyado y respaldado por Gustavo Petro, que al final públicamente no lo reconoce, pero se sabe que se entiende perfectamente con Maduro. Ana, sobre esos rumores, precisamente usted pudo hablar con Enrique Capriles, uno de los líderes de la oposición venezolana, y bueno, ¿qué le comentó y en qué queda esa posible mediación de la oposición venezolana? Sí, y él desmiente que él sea partícipe o artífice o protagonista de cualquier acercamiento con Colombia, pero sí deja sobre la mesa esta posibilidad de que es necesaria una reunión Trump-Maduro. De hecho, él pone de ejemplo encuentros entre el presidente de Estados Unidos y Vladimir Putin, entre Kim Jong-un, entre Xi Jinping. Él dice, ¿por qué si con aquellos que son dictadores lo ha hecho, por qué no lo hace con Maduro? Y el mismo Enrique Capriles dice que Colombia puede jugar un papel importante en este acercamiento, aunque niega rotundamente que él sea parte o que el grupo de la oposición sea parte de algún lobby, ¿no? Para impulsar a Colombia. Lo que nosotros sabemos es que sí se han dado algunos acercamientos de factores de oposición no ligados a María Corina Machado. Recordemos que pues, después de las elecciones del 28 de julio de 2024, la oposición tomó como varios rumbos, los alineados con María Corina y otros no tan radicales, por así decirlo, que van más en la línea de Enrique Capriles, que deciden seguir participando en elecciones y seguir apostando por vías electorales. Entonces, se tiene conocimiento de que un grupo pues más afín a estas vías electorales insiste en que Bogotá puede tener un papel importante, pero también el enfriamiento de relaciones entre Bogotá y Washington están haciendo mella en todo esto. Entonces, bien compleja la situación. Y finalmente, Ana, metiéndonos en un tema que es más militar, es que vemos un despliegue de Estados Unidos que si bien otras voces dicen, no, esto no es suficiente para una invasión, de todos modos sí genera mucha incertidumbre en la gente. Es que son 6 buques militares, uno de ellos con capacidad nuclear, un submarino, que están armados de misiles. El mismo Maduro dijo que tenían 1.200 misiles apuntando hacia Venezuela. En ese sentido, pues sin generar pánico, por supuesto, pero ¿cuál es la mirada posible de este despliegue militar? Es decir, ¿qué dicen y qué se sabe sobre eso? Uh-huh. Sí, bueno, lo que se sabe hasta ahora es que lo que mismo dice Estados Unidos, que están cerca de aguas del Caribe. De hecho, también se conoció que están haciendo algunos ejercicios militares hacia Puerto Rico, también, también en el área de Panamá estarían atravesando. Lo que ha dicho Nicolás Maduro es que pues serían estos 8 buques, 1.200 misiles apuntando hacia Venezuela, palabras textuales de él, y este submarino de propulsión nuclear, pero en qué punto exacto del Caribe pues no sabemos. Solo estas declaraciones estadounidenses y también los apoyos en
el mismo Caribe que ha encontrado a Estados Unidos. Trinidad y Tobago ha dicho que pues, si requiriera Estados Unidos el apoyo de su territorio, pues lo cederá, igual Guyana, que mantiene un diferendo con Venezuela por temas limítrofes, y pues son los vecinos en el Caribe que tiene más próximos Venezuela, además de las islas ABC, Aruba, Curazao y Bonaire, que pues han mantenido una posición un poco más neutral al respecto, ¿no? Se ha especulado mucho, se hablaba de que la semana pasada, en horas, ya estarían muy cerca del Caribe venezolano, pero se ha quedado hasta allí, ¿no? Entonces, como te digo, y volviendo a la palabra del principio, al final todo parte de una incertidumbre que no se le ve por el momento, ¿no? Un mayor desenlace. De hecho, los venezolanos acá en las calles están a la expectativa, o sea, porque esto no es un rumor nuevo, como te digo, en 2019 fue algo similar, cuando se decía que Estados Unidos iba a invadir Venezuela, todo el mundo andaba atento, pendiente. De hecho, Juan Guaidó siempre hablaba en su interinato, que fue respaldado por Estados Unidos, él decía todas las cartas están sobre la mesa, cada vez que se le consultaba de una intervención o invasión militar estadounidense. Entonces pareciera revivirse, ¿no? Al menos en discurso, solo que con una amenaza un poco más creíble, porque las tropas están desplegadas, pero no se sabe. Entonces, de hecho, en la rueda de prensa que dio Nicolás Maduro este lunes, una de las preguntas era exactamente esa: ¿qué se sabe de la ubicación, ¿no?, de estos equipos estadounidenses? Y él contestaba que lo que se sabía era lo que Estados Unidos había dicho. Entonces, no hay un poco más de información. Venezuela sí ha comenzado ciertos despliegues en su mar territorial, y también, pues, según lo que ha dicho el ministro de Defensa, preparándose en terreno. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube del Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.